Estamos de vuelta, esto es La Octava, Ras de Suelo. Ahí tiene usted nuestras redes para poder conversar y preguntar. Vamos a hablar de la subcontratación, del outsourcing. Y desde luego, si tiene usted preguntas, este es el momento. @RR en Radio Centro, @Ricardo M. Rafael, con mi nombre, desde luego, en Facebook y en La Octava, con la propia plataforma. Lo decía yo al principio, cuando presentaba los temas, decimos aquí cuando cantaba los temas que hoy íbamos a tratar, que si a uno lo llama el jefe para decirle que ahora va a ser contratado por outsourcing, inmediatamente le empiezan a temblar las piernas porque siente que esa es una manera de arrebatar derechos. Por lo tanto, sí hay una predisposición, prejuicio frente al outsourcing. A ver si el día de hoy podemos despejar dudas. Hay quien habla de outsourcing bueno, outsourcing malo, como si fuera colesterol. Es una frase muy socorrida. Le pedí a Alessandra Zapata del IMCO que estuviese hoy con nosotros, pero lamentablemente le dieron una dirección equivocada. Nosotros estamos hoy en artículo 123, miren nada más, y la mandaron a otra dirección. Viene en camino, así es que quizá hacia el segundo bloque estará con nosotros. Y quien sí llegó a tiempo es Arturo Alcalde. Me da mucho gusto, Arturo, que estés aquí. La ventaja de haber venido antes, claro. Ya no te pierdes. Arturo, a ver, déjame entrarle serio al asunto. Me molesta utilizar la palabra en inglés, outsourcing. ¿Hay alguna otra fórmula en español, en castellano, hablando ahora de lenguas, que te ponga más cómodo? Subcontratación. Es la subcontratación. Es el punto. O sea, subcontratas a través de un tercero. Así es. O sea, yo necesito que me des un servicio, por ejemplo, necesito que me ayudes a limpiar el espacio o que me ayudes con los servicios técnicos aquí del máster, y ahí te subcontrato, no eres directamente mi empleado. Eso es el outsourcing. Exactamente, es una excepción a una fórmula que debería ser normal en el mundo del trabajo, donde hay una persona que presta un servicio personal subordinado a otra, que se beneficia de esa actividad, paga por ella y en consecuencia tiene que responder de todas las obligaciones que señala la ley. El tema de estabilidad laboral, tema salarial, vacaciones, seguridad social, etc. Esa relación ordinaria, que debería ser lo común, en realidad lo han, digamos, manipulado con objeto de obtener una serie de beneficios, ¿no? que normalmente pues, van en contra del derecho de los trabajadores. Pero a ver, cuando yo, pues déjame verlo desde el punto de vista del trabajador, ¿no? De la trabajadora, para tratar de entenderlo donde la vemos la mayoría de la gente, sí. ¿no? Si estoy contratado de esta forma, por este mecanismo, pues tengo dos patrones. Es decir, yo respondo a la empresa de limpieza que me contrató para lavar los baños y al mismo tiempo para el patrón de esa empresa de limpieza que la contrató a su vez. Y en ese sentido siempre es confuso. Si me corren, ¿a quién demando? ¿Al dueño de los baños o al dueño de la empresa que me contrató para lavar los baños? La intención de la empresa beneficiaria, ¿no? O sea, lo que es la contratista, es que esa relación triangular se dé con objeto de abaratar o de privar algunos derechos al trabajador. En primer lugar, pagarle menos de lo que yo tendría que pagarle a mis trabajadores ordinarios. Hay muchas hipótesis, ¿no? Otra podría ser tenerlo en una empresa que no tenga trabajadores para no pagar reparto de utilidades. Y otra podría ser para poder registrarte en el Seguro Social en un salario menor. Otra es para quitarme la responsabilidad del sindicato porque la empresa que yo contrato ya tiene un contrato colectivo de protección grande. O sea, se trata de un fenómeno muy complejo y muy, digamos, diversificado, ¿no? Que creo que tiene su origen, y por eso es importante verlo de manera integral, en que, por un lado, tenemos un empleo escaso, ¿no? En segundo lugar, una ausencia de medios de defensa de los trabajadores. No hay sindicatos en otros países, son los sindicatos los que se encargan de defender a esos trabajadores. En tercer lugar, y creo que es lo más grave, que ha prevalecido una política gubernamental que hizo suya la visión empresarial y aceptó que hubiera un desastre en el mundo de las relaciones de trabajo, o sea, una destrucción del conjunto de las protecciones, con afectaciones no solamente al trabajador, sino afectaciones graves a la seguridad social, porque obviamente se le paga menos de lo que se debe pagar
al IMSS, y por otro lado digamos, al fisco, ¿no? Un problema en el que no solamente está metido el sector privado, sino también el propio gobierno. Claro, el gobierno utiliza la subcontratación Así con es. mucha frecuencia. Hombre, si para la policía auxiliar lo utilizamos, ¿no? El USAEM, creo que se llama. Bueno, el USAEM es una del Estado de México, ¿no? Es una de tantas. Es una policía que es privada, pero está al mismo tiempo al servicio del Estado. Pero a ver, déjame, para clarificar, utilizar un texto publicado por Porfirio Muñoz Ledo hace unos días en el periódico El Universal. Dice, la inconstitucionalidad del outsourcing. Y el planteamiento de Muñoz Ledo, que está más activo que nunca, ¿eh? Es increíble. Digo, fue secretario de Trabajo y tiene todavía mucha claridad. Dice que el outsourcing en realidad pues sigue siendo un mecanismo para enmascarar una relación laboral, y esto llevaría a suponer que todo outsourcing, toda subcontratación es mala. ¿Es así o hay algunos casos donde se justifica? ¿Y cuáles serían los casos concretos donde sí se justifica? Yo creo que habría que ubicarlo en primer lugar en un fenómeno de precariedad, digamos, del mundo del trabajo. Porque cuando nos limitamos a la figura del outsourcing, parecería que estamos en la hipótesis de una contratación siempre triangular, ¿no? Yo ubicaría como tres mundos, digamos. Uno es el más grande, quizá gigantesco, es prácticamente un submundo, en donde a los trabajadores no tienen seguro social, las famosas factureras, donde se utiliza la figura de derechos de autor, donde, en fin, no tienes ideas, una serie de mecanismos de lo más diversos que se han planteado en el pasado, porque no había quien defendiera a los trabajadores, y porque el Estado había renunciado a su facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley. Y no solamente eso, sino que hacía suyo el discurso empresarial. Entonces, ese es un mundo gigantesco. Todo ese mundo, sin duda, es totalmente irregular. Ese es colesterol malo, para ponerlo en los términos estos. Yo diría malísimo, ¿no? Y hay otro espacio de subcontratación de empresas que lo que buscan, en esencia, es no pagar reparto de utilidades. Entonces, utilizan este mecanismo de tener una empresa de servicios. Los bancos, Bancomer es un ejemplo muy común, pero lo utilizan los bancos y los utilizan las aseguradoras y lo utilizan un montón de ramas de industrias. O sea, que han utilizado este mecanismo de crear una empresa para que, digamos, ficticia, en cierto modo, o celebran un contrato de sustitución patronal con otra, que ellos mismos crean, y dicen, tú vas a ser el patrón y yo no voy a tener trabajadores. Y como no tengo trabajadores, o tengo normalmente uno, entonces no pago reparto de utilidades. Esto es muy común. Todos los aeropuertos, por ejemplo, utilizan ese sistema. Está hablando son 10% de reparto de utilidades. Con los líderes de los sindicatos de NAFIN, de Bancomext, de Banobras, y pues solamente Bancomext habría generado sobre 3,000 millones de utilidades en 2018. Claro, yo me imagino cuántos generaron estos otros bancos. Bancomer ya no existe, pero BBVA, Bancomer, antes Bancomer, algunos otros, ¿cuál será la cantidad? Y claro, pues con esto te ahorras repartir 6,000, 7,000, 8,000 millones de utilidades. Así es, porque esas empresas plantean que el 10% de reparto de utilidades es indebido, y sus argumentos son que ellos son los que generan la riqueza y no la mano de obra. En fin, hay toda una discusión. ¿De plano? ¿No? Esa es su argumentación, totalmente equivocada, pero ese es un mundo, digamos, que es un tanto distinto del otro, porque en este mundo sí pagan algunas prestaciones, reconocen a los trabajadores, pagan al Seguro Social, en fin, su preocupación central no está en cubrir, digamos, una cuota de Seguro Social reducida, sino no pagar reparto de utilidades. Entonces, tenemos dos bichos negativos. Sí. Uno, los que subcontratan a empresas para desposeer, despellejar de todo derecho al trabajador. Otro es solamente para ahorrarse el PTU, el reparto de utilidades. Y vas a hablar, supongo que del tercero, déjame irme a corte y nos cuentas del tercer tipo, digamos, de subcontratación que tendría, según tu punto de vista, constitucionalidad, a diferencia de lo que dice Porfirio Muñoz Ledo en su texto. Esta es la octava, estamos hablando de outsourcing. ¿Le ha tocado a usted esa tragedia, ese látigo o esa ventaja? Nuestras redes están abiertas para poder conversarlo. Algunos puntos de vista ya han llegado y los mencionaré regresando de este corte. No se vaya.
Estamos de vuelta en la octava. Arturo Alcalde, muchísimas gracias por compartir conversación. Te preguntaba antes de irnos a corte si podíamos hablar de subcontratación o de outsourcing. Bueno, déjame nada más darte algunas reflexiones que están llegando de parte del público. Marta Carlín dice, el outsourcing es nefasto, abusivo, es explotador al empleado y sin derechos, haciendo más ricos a los empleadores o a los empresarios. No al outsourcing. Apoyen al empleado, por favor. Jorge García, no se justifica en ningún caso, pues siempre y sin intentar evitarlo, genera desigualdad social. Clau, estimados míos, sin justificar las acciones... no, perdón, aquí estamos hablando de un tema anterior. No le den tantas vueltas, el outsourcing es otra forma de corrupción, el que pierde es el trabajador. Emilio Facio Lara, los medianos empresarios son los usuarios de esta modalidad. Claro que hay más, pero siempre será sacar provecho del empleado u obrero y ampliar las ganancias a costa de ello. Víctor Garibay, outsourcing igual esclavitud moderna. Bernabé El Chillón, el outsourcing es lascivo para los trabajadores por los monopolios que son los que dan la mayor parte. Y sigue, esto sin parar. No hay un solo comentario que lo defienda, por lo menos hasta aquí. Y no tengo a Alexandra Zapata, que hoy está muy bien, que nos diera su opinión. Pero es que tienen razón, los que se están expresando tienen razón, porque lo que se vive cotidianamente es eso. Lo que se vive cotidianamente es que hay un conjunto de prácticas para no pagarte el seguro social, para trasladar trabajadores de un centro laboral a otro, para inventar un patrón sustituto falso, o sea, las modalidades... Para que no acumules antigüedad. Para que no acumules antigüedad, empresas ficticias. Ahora, el problema es, digamos, cómo entrarle al tema, ¿no? Yo nomás te cuento una referencia. En el año 2012, cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo, se discutió el tema en el Congreso. Entonces se estableció un artículo con distintos apartados, el 15A, 15B, 15C, que se señaló cuáles son los requisitos para que se pueda justificar la subcontratación. Entonces dice, en primer lugar, parte de la idea de que la regla general debe ser la relación laboral ordinaria. La subcontratación es una excepción y como excepción tendría que estar acotada. Entonces dice, uno, no puede haber outsourcing general. Hoy hay muchas empresas... O sea, que un banco subcontrate todos sus servicios, es totalmente eso no cabe. ilegal y así existe en muchos lados. Es un problema serio, porque hay muchas empresas en esa hipótesis. Segundo lugar, tiene que justificarse por el principio de especialidad. Esto es, si hay un patrón que necesita contratar, por ejemplo, quiero yo un mecánico muy especializado, que no es para mí rentable, contratarlo por mí mismo de manera permanente, entonces yo acudo a una empresa que trae el especialista, me arregla el proceso laboral o productivo que yo requiero y ya se van. O sea, yo soy Airbus y contrato a una empresa de outsourcing que durante algunos meses o algunos años me desarrolla las turbinas. Por ejemplo. En ese caso, porque turbinas no está en mi campo de acción. En ese caso se puede. Exactamente. O a veces, casi siempre debe ser temporal, está en su naturaleza, debe ser especializado, debe justificarse, y entonces eso agrega al proceso productivo un insumo que no sería rentable para la empresa beneficiaria. En ese sentido se habla de una subcontratación que pueda tener, obviamente, una justificación legal. Ahora, el problema está en que en el mar de las arbitrariedades, esas excepciones pues no encuentran cobijo, ¿no? Esta disposición de la ley que señala también que no puede haber trabajadores propios pagados con un salario menor que los trabajadores subcontratados, por ejemplo. El tema de la igualdad salarial, que no puede haber desplazamiento de trabajadores con objeto de abaratar su costo. En fin, todas estas reglas que se establecieron en el año 2012, el gobierno, el sexenio anterior, no la respetó porque el gobierno estaba en contra de esas disposiciones. La propuesta del PRI y del PAN durante el año 2012 fue que únicamente con pagar el salario mínimo y dar seguridad social podía subcontratar. Entonces entró el Congreso, hay que decirlo, con propuestas de los entonces legisladores de izquierda, lo que era el Movimiento Ciudadano, ahora de Morena, y dijeron no, hay que poner a la excepción reglas, ¿no? Y creo que ese es el trabajo que se está haciendo ahora, el poner las condiciones de excepción para que se pueda autorizar
una subcontratación. Yo no quisiera entramparme en esta lógica de buena o mala porque no ha ayudado, digamos, a dilucidar el tema. Pero a ver, el outsourcing favorable a la vida del mundo del trabajo es aquel, déjame si puedo repetir, ¿Sí? que se usa de manera excepcional, no de manera general. Bien. Es aquel que se utiliza por un tiempo determinado, por una tarea que no es la principal de la unidad económica. Ajá. Y no debe utilizarse para generar asimetría en trabajos que sean iguales. O sea, a trabajo igual, salario igual, si yo utilizo el outsourcing para ser asimétrico, lo debo prohibir. Ahí están los 4 Me criterios. parece que esos son muy ¿Alguno buenos. que Unos me buenos falta? no, digamos, esos son, yo diría que la especialización es quizá la clave. Hay toda una, digamos, discusión, incluso internacional, sobre si debe regularse alrededor del objeto o no social de la empresa. Porque el problema es que, interpretado en sentido contrario, algunas empresas dirían, bueno, todos los que no están en este objeto, que lo reducen mucho, empiezan a subcontratar. Yo diría más bien que debe existir una justificación a partir de su condición de excepción. Ahora, tuve aquí el otro día a líderes de Concanaco Servitur y particularmente me decía que el sector turismo utiliza mucho el outsourcing, que estaban muy preocupados por cómo se va a regular. Y aquí le pregunté al aire, o no sé si en el corte, el auditorio se va a acordar mejor que yo, si estaban de acuerdo con la propuesta que se está haciendo de que las empresas registren ante el SAT si están utilizando empresas de outsourcing y ahí inscriban la justificación. Es decir, que es darle la vuelta, o sea, no es revisarlo solamente desde el ámbito laboral, sino también desde el ámbito fiscal, pues sobre todo porque se utiliza para no pagar impuestos, entre Claro. otras cosas. Yo te ruego que me ayudes a ver ahora las piezas con las que contamos para hacer que el outsourcing no precarice más el Yo creo empleo. que hay que señalar varias. Una, sin duda, es que la ley tenga vigencia. Porque esa La ley de 12 tiene que estar vigente. Tiene que estar vigente. Y eso son instrumentos muy importantes y lo ha demostrado la práctica. Hoy, No, pero no me hagas eso, o sea, pedir que la ley viva. ¿no? En este país, pero bueno, pero sí creo que fue una formulación que tenía muchas características positivas. Segundo, que se recupere la capacidad fiscalizadora del Estado, que eso significa una inspección fuerte, que tenga capacidad de presentar incluso quejas o denuncias en materia de seguridad social, en materia fiscal y en materia penal. Eso es clave. La inspección laboral es el instrumento privilegiado para hacer que la ley se cumpla, se convierta en realidad. Ese es un tercer elemento, es el que tú señalabas y que me parece muy aceptable y está contemplado en las iniciativas de ley, la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia, en el sentido de que haya un registro de empresas que están en la subcontratación. No, Yo quiero usar este instrumento y me lo registro. hago clara y abiertamente, Y me sin registro, esconderme. y me parece importante ese registro porque facilita que esa inspección se haga realidad, ¿no? Tiene que haber, a mi juicio, una acción. ¿Y ese registro tendría que ser en el SAT o tendría que ser Hay ante la Secretaría de Trabajo, o si es la federal, ante las propuesta locales? es que sea ante la Secretaría del Trabajo, No ante el SAT. no ante el SAT. Pero obviamente podría ser en una hipótesis distinta también posible. Ahí la clave es que el outsourcing tiene esa dimensión laboral, pero también fiscal y de seguridad social. Por eso el éxito de las acciones que se están llevando actualmente por parte del gobierno, que han sido muy importantes, o sea, impresionantes, o sea, hoteles, call centers, centros de trabajo gigantescos donde llegan y una buena parte de los trabajadores no están afiliados al Seguro Social. Como bien decía el otro día el director del Seguro, y en los primeros datos, más de 25,000 millones de pesos de evasión por lo pronto en ese factor. Y aquí me está llegando una cosa que yo he escuchado más de una vez, o sea, que puede ser recurrente. Los empleados que llegan a su centro de trabajo ya no existen. Claro. Es decir, como no solamente no quiero que tengan antigüedad, no, simplemente cierro el outsourcing y a ver, búscame. Claro. No estoy. Por esa razón es tan te quedas importante. en el desamparo, Sí, como te quitan el iglú y a ver a mí nevar. me parece ¿no? ver la dimensión de este desastre en el mundo del trabajo, como dice Saúl Escobar. Digamos, yo creo que esa dimensión es importantísima porque no se reduce a la figura del outsourcing, se reduce a una situación de indefensión de los trabajadores, ausencia de sindicatos reales,
gobierno que no protege, empresas que abusan y obviamente legislación que no tiene la capacidad de precisar Ahora, las conductas. voy a llamarlos como se llaman. En México hay un cártel de outsourceros. Así es. Es decir, son poderosísimos. Así es. Invierten incluso en medios de comunicación, si me dejas ponerlo así. No. Invierten en partidos, financian candidatos. O sea, así como hablamos del cártel inmobiliario, tenemos que hablar del cártel de outsourceros, que va a ser difícil combatirlos, porque tienen más abogados que el gobierno mismo. Y tenemos un gobierno que ha sido cómplice, lo decías hace un momento, que utiliza también la figura. Esa complicidad ha impedido darle la batalla al cártel. Déjame irme a corte, Arturo, y estamos de vuelta. Yo creo que ya no llegó Alexandra Zapata, así es que vamos a tener oportunidad de hablar después con ella sobre este asunto. No vaya a ser que esta conversación se haya perdido por default, pero sí, importa mucho las distintas voces y prometo darle otro espacio a Alexandra Zapata y desde luego ofrecerle una disculpa si la dirección equivocada se la dimos nosotros. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en la octava, hablando de un tema que despierta muchísimo interés entre quienes nos están escuchando. He recibido sin parar comentarios. Tengo aquí uno interesante de Blanca Martínez. Me dice, deberían preguntar a Casa de Moneda de San Luis Potosí sobre el tema del cual hablan. Y es que esto nos mete en una de las complicidades más serias. Yo te hablaba del cártel de los outsourceros, pero esos les dan servicio también a las oficinas de gobierno, a los estados, a los municipios, a las dependencias. Es decir, el propio Estado sucumbió ante las bondades que le ofrecía al patrón el tema del outsourcing y ante las maldades que le hace este modelo a los trabajadores. Claro, por esa razón, yo creo que es tan importante ubicar este problema como un fenómeno de precarización laboral en distintas expresiones, y una de ellas, sin duda, es el propio gobierno. Ahora, habría que reconocer que esto viene de tiempo atrás. No quiere decir que el actual gobierno haya inventado estas prácticas, sino básicamente ha sido el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda que no solamente lo permite, sino incluso lo fomentaba. Yo conozco instituciones donde se les dice, este renglón tiene que ser bajo la modalidad de outsourcing, si no, no te autorizo el presupuesto. O sea, por esa razón es tan importante, digamos, reconstruir, digamos, el mundo del trabajo, toda esta teoría de lo que es la responsabilidad laboral con medidas eficaces, ¿no? Y es una combinación de medidas, no es solamente un tema de legalidad, ¿no? Y uno de los renglones, sin duda, es la congruencia del propio Estado que está exigiendo que se respete la ley. El tema de los honorarios, ¿para qué nos vamos más lejos? Es una forma de, digamos, si tú quieres, de precariedad laboral, a veces más brutal, porque ni siquiera seguridad social se les da. Trabajadores auténticos, contratados bajo la modalidad de honorarios, existen en todos lados. Ahora, de la noche a la mañana es muy complicado resolverlo, pero porque requiere diagnóstico, requiere más recursos, y yo diría que un convencimiento del Estado de que es un mal negocio para el Estado esa precariedad. Otorgarles, por ejemplo, ISSSTE, que me parece importantísimo, seguridad social, sería benéfico para el Estado, pero hay que ir avanzando hacia eso. Lo que habría que entender es que es un fenómeno gigantesco, de dimensiones brutales, como dice, un desastre, una debacle. Una selva del tamaño del Amazonas en el mundo del trabajo. Convirtieron al trabajo en una mercancía, y además indefensa porque no hay sindicatos. Tú lo ves en otros países. ¿Por qué los problemas no se dan? Pues porque hay sindicatos de veras, porque hay un Estado convencido. Yo la verdad estoy convencido que este gobierno va en buen camino y está convencido de que tiene que resolverlo y lo está demostrando, ¿no? Con las inspecciones, con esta combinación entre la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, están haciendo un trabajo importantísimo, ¿no? Y por esa línea creo que tendrían que ir. Es un trabajo que se hace en función de la ley vigente. Tú no ves necesidad de modificar la ley. O sea, tú hablabas de la ley, de la reforma de 2012, que advertías, puso muy claro los puntos sobre las IES. Decías, con que se cumpla la ley iríamos por buen camino y tus inspectores y las distintas dependencias podrían hacer que se cumplieran. Eso ya es una tarea ingente. Pero se está hablando, y hacia allá me quiero mover, de una nueva ley.
o de un nuevo conjunto normativo para enfrentar el outsourcing. Y te ruego un poco que me ayudes, porque Napoleón Gómez Urrutia ha presentado cosas, el senador Monreal está hablando también de temas, Porfirio Muñoz Ledo se está oponiendo de tajo y bueno, tiene un papel muy importante en la Cámara de Diputados. Te rogaría un poco que me ayudaras a ver esas piezas legislativas, qué tan necesarias son, cuáles sí, cuáles no. Yo creo que la pieza legislativa sí es importante, yo creo que sí se puede mejorar y se debe mejorar, digamos, tomando en cuenta que es una de las variables y que no es la única solución. ¿Una ley para la subcontratación? No una ley, sino modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Y obviamente también algunos criterios en materia fiscal que ya están avanzando. Este pago del IVA, por ejemplo, que se impuso recientemente, de que ya tienes que pagar tú el 16% del IVA a las subcontratistas, los paró de cabeza, porque estaban acostumbrados a tener ese beneficio. Pero sí creo que se necesita reformar la ley en varios aspectos. Se puede mejorar, por ejemplo, el propio texto de la ley de 2012, incluir esta propuesta que ha hecho el senador, ¿no? Napoleón Gómez Urrutia, de crear un registro, eso me parecería bien importante, darle otro tipo de facultades a la inspección laboral, eso sería también clave, otorgarle ese carácter multidimensional vinculándolo con el tema de seguridad social y el tema penal, en términos de que la propia inspección tenga posibilidades de tener eficacia. Tú sabes que buena parte de los inspectores cuando llegan ni siquiera les abren la puerta, ¿no? Es que realmente el Estado había renunciado totalmente. A mí me tocó estar... Era parte del cártel. Me tocó estar en una reunión a inicios del sexenio anterior, donde el presidente de la Junta Federal les dijo en una reunión de AMERI, la Asociación Metropolitana de Relaciones Industriales: señores, les venimos a decir que la reforma del 15A, 15B no va a entrar en vigor. Y no va a entrar en vigor porque el gobierno no está de acuerdo con ponerle estos límites porque inhibe la inversión. Y entonces todos le aplaudieron. Yo me paré y le dije, oiga, no sabía que la ley se pudiera someter a una excepción. Bueno, pero así fue. Y todo el sexenio no hicieron una sola inspección. Entonces imagínate con la carga que tiene este gobierno, cuando viene de por sí con toda esta filosofía de que lo importante es coincidir con los empresarios, llevarla bien con los sindicatos de protección, una política de salario bajo. Ese es el fondo. Y a eso le agregas tú toda esta subcontratación. Entonces yo la conclusión diría, sí se puede mejorar y creo que por ahí transitan las cosas, pero no nos hagamos la ilusión de que únicamente con reformas legales se resuelven los problemas. Y bueno, aquí dice Israel Hernández, que hoy ha estado participando con mucha inteligencia: si la subcontratación en México no es abolida, siempre habrá irregularidades y abusos. Tiene usted razón, pero Arturo Alcalde ha dicho, cuidado de manera paulatina y ordenada, porque si no, de veras que la economía puede entrar en una crisis seria, porque esto es un cáncer muy extendido y los cirujanos saben cómo operar el cáncer. Ojalá y podamos operarlo bien. Arturo Alcalde, muchísimas gracias. Mucho gusto, Humberto, por tu participación aquí. Saludo a Alessandro Zapata, la tendremos en otra ocasión para hablar del tema. Me despido. Mañana, por fin, viernes, hay que disfrutarlo. El fin de semana nos permite hablar pues de muchos otros temas. Le agradezco muchísimo que sea parte de este periodismo a ras de